el conjunto de líderes europeos y para ello contamos con Óscar Vara, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Óscar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Óscar, no sé si has podido ver a grandes rasgos las propuestas que plantea sobre la mesa el conjunto de los ministros de Energía. Bien conocíamos que iba a ser una reunión importante. Hemos estado toda la semana hablando de la reunión extraordinaria de los ministros de Energía este viernes 9 de septiembre. Estábamos esperando y al final nos ha sabido bastante a poco. No solo el planteamiento en sí, sino incluso también las respuestas que han ofrecido a los medios de comunicación cuando, por ejemplo, se han mostrado insistentes en conocer más detalles sobre ese tope al gas, a quién, de qué forma, cómo, cuál es el impacto. Además, un tope al gas que por el momento, como estamos viendo por parte de los distintos países, no está convenciendo del todo. Óscar, ¿cómo ves esta medida y sobre todo cómo ves el conjunto de las propuestas que pone sobre la mesa el conjunto de los ministros energéticos? Bueno, primero decir que la verdad es que es muy decepcionante que no hayan llegado a una conclusión teniendo en cuenta que el problema que estamos viviendo es un problema de primer orden. Es verdad que es difícil ponerse de acuerdo en cuanto a las medidas, pero más o menos las medidas están dadas. Quiero decir, no hay muchísimo margen teniendo en cuenta que estamos ante un problema de oferta. Si no tenemos gas y si el mecanismo de fijación de precios del gas es el que es y colabora tanto al crecimiento de los precios de la electricidad, bueno, pues las soluciones no son muchas. Entonces, en algún momento tendrán que decidir cuál es el camino que quieren seguir. Es comprensible que no quieran alterar excesivamente los precios del mercado eléctrico porque eso puede perturbar los propios planes de transición energética y al mismo tiempo, teniendo en cuenta cuál es la situación financiera de las empresas gasísticas, ponerlas también en peligro. Pero yo creo que al final optarán o por una versión de lo mismo, o bien por un impuesto a los beneficios caídos del cielo, o bien un tope a los ingresos de las empresas, que no deja de ser algo parecido. Porque al final y al cabo el impuesto tendría también que entrar en la cuestión de cuál es el beneficio que se entiende que es aceptable que pueden obtener las empresas eléctricas por cada una de sus tecnologías y, por lo tanto, cuánta cantidad de esos ingresos quiera capturar el Estado para utilizarlo luego para tratar de aliviar el problema del precio del gas. Pero todos nos imaginamos como economistas las dificultades que esto produce en términos de disrupción de lo que es el mercado eléctrico. Óscar, veíamos esa batería de propuestas, tope al precio del gas ruso, medidas para facilitar la liquidez a las energéticas, que por cierto, esta mañana también se pronunciaba Christine Lagarde un día más, diciendo, bueno, nosotros, por ejemplo, pues proporcionamos liquidez a los bancos, ya sean los bancos, ¿no?, los que a lo mejor se encargan también de proporcionar liquidez a las energéticas, pero nosotros directamente, pues ahí no es nuestro papel, no es nuestro rol, y el hecho de apoyar de alguna forma a reducir los precios del gas o rebajar la factura eléctrica, pues tampoco depende evidentemente del organismo monetario. Eso es cosa de los gobiernos, que deben ser coordinados a nivel europeo, y por supuesto también de los ministros energéticos. Teníamos también el límite a los beneficios de las renovables, reducción obligatoria del consumo de electricidad durante los picos de demanda. Por cierto, una reducción obligatoria que parece que por el momento se está situando en torno al 10%. ¿Cómo ves, por ejemplo, esta otra propuesta sobre la mesa? Porque también vemos distintas posturas por parte de los países. Bueno, todos sabemos que si el problema es la oferta y lo que quieren es tocar los precios, en algún momento tendrán que decidir cómo racionan el gas. Y por lo tanto es verdad que en algún momento tendrán que tomar una decisión de cómo van a ejecutar ese tipo de acción, porque no va a ser de otra forma. Si se establece algún tipo de tope al precio del gas, en el sentido de que la factura de las industrias y de las familias sea más pequeña, esto no va a fomentar una reducción de la demanda, sino todo lo contrario. Y desde ese punto de vista, en algún momento tendrán que tomar la decisión de cómo van a producir el racionamiento. Ya vimos los primeros planes que tenían los alemanes de establecer un mercado de subastas para las empresas, porque en principio serían estas las que serían racionadas, no serían los consumidores. Pero de cualquier forma los consumidores también tendrán que ser objeto, o tendremos que ser objeto, porque ya veremos hasta qué punto esto no acaba afectando a todos los países de la Unión, de algún tipo de proceso de racionamiento. Por otra parte, estabas hablando acerca del techo al precio del gas ruso. Yo entiendo que estos techos al precio de la energía que vamos a importar, ya sea el gas o sea el petróleo, tampoco van a tener
mucho recorrido. Es cierto que quizá el techo al precio del petróleo podría tener algún tipo de efecto porque Rusia no tiene capacidad de almacenamiento del petróleo y tendría, por lo tanto, que decidir qué hacer con todo el petróleo que extrae, pero en cualquier caso el oferente, es decir, Rusia, en algún momento puede decir, oiga, pues no, lo corto todo absolutamente. Entiendo desde ese punto de vista el miedo que tienen los países del este de Europa, principalmente, que además, estando en mejores relaciones con Putin, han llegado a acuerdos con los cuales van a poderse proveer de gas a buen precio y en abundancia. Claro, porque eso que indicas, ¿no, Óscar? Rusia no tiene tanta capacidad de almacenamiento de crudo, tendría que ver con qué hace con todo el petróleo que extrae, e incluso habría alguna posibilidad, formando parte Rusia de los aliados de la OPEP, el hecho de que dijera, oye, mira, es que no me queda otra que recortar mi producción. No sé hasta qué punto nos podríamos incluso llegar a ver en ese escenario, o a Rusia tampoco le interesa eso y va a buscar darle salidas si eso redujera ese escenario. Recordemos que esta hipótesis ya se habló hace un par de meses cuando esta noticia, esta posibilidad se presentó. Es decir, la idea de hacer un sindicato de compradores no es nueva, es una propuesta que se lanzó en un momento cuando quizá teníamos más presión con el precio del petróleo. Y en ese momento ya era clara las posibilidades que tenía Vladimir Putin de recortar la producción y también los efectos que esto produciría. Hay un informe de JP Morgan en el que se decía que la reducción de 3 millones de barriles diarios en la producción de petróleo de Rusia incrementaría aproximadamente el precio del crudo o el precio del barril en $190, hasta $190. Y si se les diera por hacer un recorte mayor de 5 millones, pues el precio del crudo podría elevarse hasta los $300 por barril. Es decir, la posibilidad de que esto suceda no es una posibilidad pequeña. Es verdad que a Rusia lo que le interesaría es buscar otros clientes y esto lo único que estaría produciendo es otra readaptación del mercado petrolífero que en la pequeña transición, por ejemplo, que nosotros hemos vivido, ha llevado los precios del petróleo realmente a niveles muy insoportables para la economía, por ejemplo, de la Unión Europea. Si eso se mezclara con la situación del precio del gas, la verdad es que eso nos situaría en un grave problema. Es decir, me refiero con transición a que Rusia puede encontrar otros clientes porque el petróleo es más fácil de transportar y de vender, obviamente, que el gas natural que nos vende a través de gasoductos. Todo ese gas que ahora mismo no nos está vendiendo no se lo puede vender a nadie, porque no tiene la capacidad de licuarlo y por lo tanto venderlo a través de metaneros, y tampoco está conectado por gasoductos a otros países en la cantidad necesaria, solamente a China en realidad con el Poder de Siberia 1, porque sabemos que el otro gasoducto que está en construcción, el Poder de Siberia 2, no estará operativo hasta 2027. Primero hay que construirlo, tiene que pasar por Ulan Bator, recuerdo, por Mongolia, y después hay que llenarlo. Y llenar un gasoducto de esa longitud no es algo que se produzca pasado mañana. Óscar, bien recordabas, ¿no?, el informe de Goldman Sachs, del que nos hacíamos eco. Goldman Sachs, de Goldman Sachs, no me acordaba. Sí, pues eso, ¿no? Mejor de los escenarios decía $150 el barril, en el peor de los casos $300, que nos alarmábamos en su momento viendo precisamente, bueno, esas proyecciones, ¿no? Y quería hacerte una última pregunta porque ya tenemos a Valdis Dombrovskis hablando después del Ecofin, ya se hacía la foto de familia, estábamos pendientes también de esta otra reunión, vemos cómo todos están contraprogramando sus contenidos justo en el mismo momento. Quería preguntarte, porque en Europa también se baraja la posibilidad de activar un estado de alerta para reducir el consumo del gas, pero claro, ahora mismo, bueno, simplemente una propuesta que está sobre la mesa, ni siquiera es algo sólido, algo férreo, y tampoco está claro que haya un consenso por parte de todos los países europeos al respecto. Pero ¿de qué tipo de estado de alerta estaríamos hablando? Porque ahora mismo tampoco nos imaginamos en qué punto pues, tiene mayores o menores implicaciones. No, lo más preocupante de todo este tipo de noticias y de la indefinición que ahora mismo tienen las autoridades europeas, y cuando digo autoridades no solamente hablo de la Comisión Europea, sino también de los presidentes de los países más importantes, es que no sabemos a qué atenernos. Y ese no saber a qué atenernos, perdón, y recibir este tipo de noticias de que en algún momento pueden necesitar los países un grado de intervención mucho más grande sobre la actividad económica de las naciones para poder controlar la situación, yo creo que es lo que nos debe alarmar de forma más importante. La situación es muy seria, la situación no se puede dilatar en el tiempo, las decisiones hay que tomarlas, y todos estos anuncios son muy preocupantes. Pero,
lógicamente, cuando hablan de estado de emergencia, lo que se refieren es a yo necesito instrumentos legales para poder realizar en cualquier momento las decisiones de racionamiento de la energía que me pueda haber obligado a realizar. Porque es verdad que ahora mismo estamos por encima del 80% de los niveles de almacenamiento de gas en la Unión Europea, pero esta crisis no va a acabarse en este invierno, sino que esta crisis, si continúa la guerra y si continúa esta decisión aparentemente estratégica por parte de la Unión Europea y de Rusia de separarse, de no volver a tener tratos comerciales, en ese caso esta crisis durará todo el año que viene y por lo tanto volverá el invierno. Y en el invierno de 2023 pues tendremos una situación seguramente peor que la que tenemos ahora. Es muy difícil prever las bajadas de precios en el mercado del gas en un plazo razonable y por lo tanto es muy posible que nos quedemos en esta situación durante por lo menos 2 años. Sí, las cosas van muy mal. Es verdad que las cosas, como estamos en un proceso dinámico, podrían cambiar, pero como digo, todo este tipo de anuncios son especialmente preocupantes. Nos quedamos, por tanto, con ese análisis y, sobre todo, como decías, con la principal preocupación, que es la indefinición que tenemos en estos momentos y que no sabemos a qué atenernos. Óscar Vara, desde la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta.